Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí. Cubanas. Mi invitada de hoy decidió optar por la pedagogía y se graduó como licenciada en matemáticas y computación. Hace 5 años lidera un emprendimiento de contabilidad y asesoría para trabajadores por cuenta propia. En Cubanas, Roxana Ravelo Rodríguez. Para encaminar tu vida profesional, eliges las matemáticas desde un perfil pedagógico. ¿Tuviste algún referente? Bueno, yo empecé a estudiar matemáticas, sobre todo me incliné más por la parte pedagógica, porque siempre fue una vocación, un juego infantil, el dar clases, y además de otras carreras o especialidades que me hubieran podido gustar, como el diseño, que lo mantengo hoy como hobby, siempre mi mamá me inclinó más a lo pedagógico, dado por la necesidad del país, pero además era una vocación que ella veía en mí. Y lo de la matemática es puramente por la insistencia en los estudios de ella precisamente, que igual estudió economía, que trabajó toda su vida en el banco y que bueno, por supuesto es un referente no solo hoy de mi emprendimiento, sino desde los inicios en ese estudio por la matemática. Y entonces bueno, ahí se unieron ambas cosas, lo pedagógico que ella veía en mí y el ejemplo que yo veía en ella de la matemática. ¿Consideras que durante la carrera adquiriste las competencias suficientes para después tener éxito como una profesional? Sí, claro. La matemática es una ciencia compleja y en el pedagógico se esmeran, la verdad, en darnos competencias de todo tipo, no solo en la parte pedagógica, sino en la parte de la ciencia como tal, que además va asociada a la parte de computación, que bueno, es una herramienta indispensable en el desarrollo profesional de hoy. Si todas, aun y cuando hoy me desarrollo en otra rama, se asocia mucho a lo que allí aprendí. ¿Empiezas a trabajar en qué lugar? Empecé a trabajar en la propia universidad porque fui alumna ayudante desde muy temprano en la carrera y luego estuve en el claustro de profesores dando clases en los primeros años de la carrera, precisamente en la especialidad de informática, y ahí bueno, fue donde empecé a trabajar. ¿Muchos años estuviste dando clases en la misma universidad pedagógica? Estuve un tiempo dando clases, bueno, ya no solo después de graduada, como lo hacía desde antes, pues fue una buena parte de mi carrera la que estuve dando clases en la propia universidad y ya luego entonces un tiempo estuve formando parte del claustro, así que fueron por lo menos cerca de 10 años, sí. Cuando terminas ese tiempo, vamos a decir, como pedagoga, ¿qué decidiste hacer? La parte como pedagoga de mi vida terminó por una circunstancia familiar. Mis padres enferman, mi recorrido para llegar hasta allí era complicado, era muy lejos, tenía que llegar al otro extremo de la ciudad, perdía mucho tiempo en el camino y bueno, lo lamenté mucho, pero tuve que entonces acercar mi vida laboral a la casa para poder atender a mis padres y tal, y hice completamente distinto a lo que venía desarrollando hasta el momento. Empecé a trabajar en Coupé, en la comercializadora de combustibles, y ahí con las habilidades informáticas que adquirí, con las habilidades matemáticas que adquirí, entré en un grupo de gestión del combustible, de balance del uso del combustible, sobre todo en las provincias habaneras, y ahí estuve hasta bueno, que me alcanzó la maternidad. ¿Cuándo comienzas a pensar en hacer un emprendimiento de gestoría, que es el que tú llevas hoy? Eres la líder. El emprendimiento llegó sin proponérmelo, de pura casualidad, también asociado a mi madre. Me tocó la maternidad, estuve primero con un bebé, después me volví a incorporar, hice otras actividades dentro de Coupé, pero por muy poco tiempo. Decidí de nuevo ser madre y se me unió mucho tiempo en casa, en labores domésticas. Repito, con mis padres otra vez, más enfermos aún, con más crisis en ese punto familiar. Y entonces, bueno, a raíz de que mi madre, bueno, ya fallece, una amiga de ella que iba a emigrar, pues decide poner en mis manos lo que ella venía desarrollando, este negocio, este emprendimiento. Por un tiempo, porque ella en ese momento no sabía que lo iba a hacer, pero me lo deja por un periodo de tiempo para que le cubriera en ese momento. Pero luego llegó la COVID, las cosas a todo el que emigró se les complicó, como se le complicó a todo el mundo, y me tocó seguir asumiendo y por ende desarrollando, porque estos negocios iban cambiando, iba cambiando la política del país con respecto a los actores económicos, y tenía que mantenerme, como decimos en buen cubano, arriba de la bola, ¿no? Y entonces me costó tiempo de pandemia enfrentar, bueno, situaciones familiares que ya le comentaba, pero además enfrentarme a estudiar, a superarme, a enfrentarme a eso nuevo que tenía delante de mis manos, que era mi sustento, que era mi actividad profesional, que era mi actividad económica, desarrollar la mía, que ya no estaba yo sola, tenía 2 pequeños a los cuales también sustentar y bueno,
ahí empezó el desarrollo entonces del emprendimiento, que en ese momento se llamó de otra manera y bueno, en el desarrollo que ha ido teniendo también cambió de nombre y hoy se llama Gestoría Activa. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Conversamos con Roxana Ravelo Rodríguez, profesional y líder del emprendimiento Gestoría Activa. ¿En qué consiste el trabajo que desempeñas ahí? Bueno, ahí básicamente empezamos cobrando los impuestos de los emprendimientos de otros negocios, de otros amigos y poco a poco hemos ido generando nuevos servicios. Ya teníamos una gama de clientes en nuestra comunidad a los cuales le prestábamos, yo creo que el servicio más importante, el de más confianza y bueno, por generar esta confianza con ellos nos iban demandando de más soluciones para su emprendimiento. Dígase, por ejemplo, una campaña de marketing o una identidad para mostrar y salir al mercado de su negocio con la calidad requerida, asesoramientos de todo tipo en el intercambio y en el interpretación de las leyes que venían entonces afectando o modificando su actuar día a día como hasta hoy, y en eso nos hemos ido basando en capacitar, en asesorar, en crearle la estructura legal, pero además la estructura contable, pero la estructura de marca de un negocio para salir al mercado. No estás sola en este empeño. ¿Quiénes más te acompañan? O sea, ¿cuántas personas te acompañan? ¿Cómo es la interacción que puedes llegar a tener con esas personas? No estoy sola. De hecho, nunca empecé sola y duré sola muy poco tiempo. Durante la pandemia tuvimos un intercambio con otras colegas y luego entonces tengo mi propio equipo. Soy trabajadora por cuenta propia, por tanto cumplo con el requisito de tener solo hasta 3 trabajadores contratados, aunque la familia también apoya, pero bueno, muy indistintamente. Las 3 personas que me acompañan también son mujeres profesionales en distintas especialidades, pero también son mujeres. Una de ellas viene conmigo desde que trabajo en Coupé, una viene conmigo desde la infancia, que después la vida por cosas y azares nos volvió a unir y bueno, son mujeres excelentes también. Además trabajamos con otros colaboradores, ya no son solo mi equipo, sino también con otras personas que ellos mismos tienen sus propios equipos y entre todos, pues bueno, nos desarrollamos, nos intercambiamos, nos colaboramos. Supongo que este trabajo demande de ti mucho tiempo. ¿Cómo haces para también ser madre, ser familia? Bueno, imagínense que cambiar los roles siempre es complicado y de venir a ser madre en casa, a la atención bajo el cuidado de 2 niños, de buenas a primeras, llega la COVID, estamos todos en casa, pero cuando se sale de la COVID ya no sale la madre en batas de casa, sino la madre emprendedora, dueña de un negocio que tiene que salir a comerse el mundo, como decimos, y puesto trabajo en la familia, que todo el mundo, incluso yo, le entendiera que no podía seguirle poniendo todo el empeño en las actividades domésticas que le estaba poniendo y dedicarle todo el tiempo con todo el detalle que llevaba, sino tenía que cumplir otro rol, que muchas veces lo desarrollaba en la casa y por tanto decía, bueno, doy tiempo y no, había que darle horarios porque además esta actividad genera atención a público, atención al cliente, tenía que habilitar un espacio en mi casa o en algún espacio donde atender al público, no podía atenderlo en cualquier lugar. Al inicio, ya le digo, nos costó porque hacíamos esto un poco que a la deriva y bueno, ya en casa se han ido acotejando los roles y el padre realmente, la pareja ayuda muchísimo, es hoy el que se encarga de la mayoría de las actividades domésticas y del cuidado de las tareas de los niños y realmente porque somos un equipo ha podido llegar a donde está. ¿Algún plan en un futuro más inmediato con respecto al emprendimiento y a tu vida? Planes futuros, creo que seguir aportando al desarrollo económico del país desde la perspectiva donde estamos, desde la parte que nos toca, educar a los nuevos emprendimientos, a los nuevos emprendedores, a los dueños de negocio, a cómo se desarrolla una actividad económica en el país, cómo aportar, cómo hacer las cosas bien, cómo hacerlo desde la legalidad, desde el desarrollo financiero que el país necesita, el desarrollo económico que el país necesita. Es donde me veo, adecuándome siempre, transformándome, porque sé que el país está en ese mismo proceso de transformación, de desarrollo, tratando de sin quitar o eliminar esta parte privada que ya hemos demostrado que es útil, que aporta mucho al desarrollo económico del país, pues es eso, es aportar mi granito de arena para no extinguirnos, sino al revés, crecernos. Esa mujer con alma de flor. Agradecemos a Roxana Ravelo Rodríguez por su testimonio para el programa Cubanas.
Fue una realización de Alberto Arcos en el sonido y quien les habla, Aida Díaz Chan. Esa mujer con alma de flor lleva dentro en la raíz del